En la cena de compromiso de mi prima, ella se burló, espero no acabar como ella. Mi tío añadió, los hombres no quieren mercancía usada. Toda la sala estalló en risas. Entonces el novio se levantó, caminó hacia mí y dijo, creo que todos deberían saber algo. El silencio fue total. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Mi nombre es Itzel. Tengo 33 años, y mi vida es un acto de malabarismo. A las 8 de la mañana, soy la madre que peina con esmero el cabello de su hijo Elian mientras él, con la boca llena de cereal, me cuenta un sueño sobre dinosaurios astronautas. A las 9, soy la administradora eficiente en un consultorio dental, sonriendo a los pacientes y organizando agendas. Y desde las 7 de la noche hasta que los ojos se me cierran, soy la diseñadora gráfica, la guerrera freelance que lucha contra fechas de entrega imposibles y clientes indecisos. Esa mañana en particular, la batalla era contra un cliente que insistía en que el logo que le había diseñado necesitaba más sinergia. Le respondí un correo lleno de paciencia y profesionalismo, adjuntando 3 nuevas propuestas, sabiendo que probablemente ninguna le gustaría. Cerré la laptop con un suspiro. ¿Terminaste de pelear con la caja de luz, mami?, preguntó Elian desde el suelo de la sala. Sonreí. Sí, mi amor. La caja de luz y yo hemos declarado una tregua. Me tiré al suelo con él, entre sus bloques de construcción y sus muñecos de superhéroes. Por los siguientes 30 minutos, no fui diseñadora ni administradora. Fui la reina de un castillo de cojines, defendiéndolo de un dragón feroz de 6 años. Sus risas llenaban nuestro pequeño apartamento en la colonia Narvarte, un sonido que era mi combustible, mi razón de ser. En ese pequeño universo que habíamos construido, éramos invencibles. Pero el mundo exterior siempre encuentra una manera de derribar los muros. En mi tiempo libre, el poco que tenía, trabajaba en mi proyecto personal, mi sueño secreto. Estaba creando la identidad de marca para una pequeña cooperativa de café orgánico de Chiapas, un grupo de mujeres indígenas que luchaban por vender su producto a un precio justo. El proyecto, llamado Corazón de la Selva, no me pagaba casi nada, pero alimentaba mi alma. Era un recordatorio de que mi talento podía servir para algo más que vender productos. Podía contar historias, construir puentes. Ese proyecto era mi ancla, mi pedacito de esperanza. No sabía entonces que otra tormenta familiar estaba a punto de desatarse, amenazando con arrancar esa ancla y dejarme a la deriva una vez más. La tormenta llegó por correo. Era una invitación, un sobre grueso de color marfil con mi nombre caligrafiado en letras doradas. Pesaba en mi mano, se sentía caro, pretencioso. Era la invitación a la cena de compromiso de mi prima Valeria y su novio, Damián. La abrí. El interior era aún más ostentoso. Una foto profesional de la pareja sonriendo, con un fondo perfectamente desenfocado. Se veían felices, exitosos, como los protagonistas de un anuncio de perfume. Sentí una punzada de distancia, no de envidia, sino de una profunda y abrumadora desconexión. Sus vidas y la mía parecían transcurrir en planetas diferentes. Dejé la invitación sobre la mesa de la cocina, donde se quedó mirándome como una acusación silenciosa durante 2 días. Al tercer día, mi madre llamó. «Mija, ¿recibiste la invitación de tu prima?», preguntó, su voz teñida de esa ansiedad que yo conocía tan bien. «Sí, mamá». «La recibí», respondí, mi tono más seco de lo que pretendía. «¿Y vas a ir, verdad?». «No lo sé. La verdad, no tengo muchas ganas». «¿Cómo que no tienes ganas, Itzel? Es tu prima, es la familia». Su voz subió una octava. «Tienes que estar ahí. No puedes hacerles ese desplante». ¿Desplante? Mamá, ellos me hacen desplantes a mí cada vez que me ven. ¿Para qué voy a ir? ¿Para qué me pregunten si ya encontré a alguien? ¿Para qué me den consejos no solicitados sobre cómo criar a mi hijo? Estoy cansada.
Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, su voz se quebró. Por favor, mi amor. Si no vas, tu tío Teodoro se va a enfadar. Va a decir que eres una resentida, que estás celosa. Y yo voy a tener que escucharlo. Hizo una pausa, y luego lanzó el golpe final. No quiero que te pase lo que a tu padre, mija. Tu tío siempre lo hizo de menos por ser solo un mecánico. Me pasé la vida escuchando sus burlas. No quiero lo mismo para ti. Solo ve un ratito, sonríe, y te prometo que nos vamos temprano. No hagas olas, por favor. La mención de mi padre, fallecido hacía 5 años, fue un golpe bajo. Su recuerdo era un territorio sagrado para mí. Revivir la forma en que mi tío Teodoro lo había menospreciado durante años, mi madre sabía exactamente qué tecla tocar. La culpa, afilada y precisa, me atravesó. Cerré los ojos. Está bien, mamá. Iré. Colgué el teléfono con una sensación de derrota. No iba por Valeria, ni por la familia. Iba por el fantasma de mi padre, y por la mujer asustada que era mi madre. La noche de la fiesta, me preparé para la batalla. El proceso se sintió menos como arreglarse y más como ponerse una armadura. La armadura consistía en un vestido negro, el único que podría considerarse elegante en mi armario, y que me quedaba un poco más apretado de lo que recordaba. Cada vez que respiraba hondo, sentía la tela protestar. Los tacones ni siquiera eran míos. Se los pedí prestados a doña Carmen, mi vecina del 3B. Claro que sí, mija. Para que te veas más guapa de lo que ya eres, me dijo con una sonrisa que contrastaba dolorosamente con las sonrisas falsas que me esperaban. Cada paso que daba con esos zapatos ajenos se sentía precario, inestable, un reflejo perfecto de mi posición en esa dinastía de apariencias. El restaurante en Polanco era un despliegue de lujo silencioso. Manteles blancos impecables, copas de cristal que parecían demasiado frágiles para ser reales, y un aire perfumado que olía a dinero. Al cruzar el umbral de la mano de Elian, sentí la frialdad del ambiente. Las sonrisas ensayadas, los abrazos que no llegaban a los ojos. Itzel, qué milagro, me saludó mi tía Fabiola, su mirada escaneando mi atuendo de arriba a abajo en una fracción de segundo, deteniéndose un instante de más en mis zapatos. Pensé que no vendrías. La traducción era clara, ¿qué haces tú aquí? Nos asignaron una mesa al fondo, por supuesto. La mesa de los parientes secundarios, la de los que no son lo suficientemente importantes para sentarse cerca de los novios, pero cuya ausencia sería notada y criticada. El exilio social, versión familiar. Desde mi puesto de observación, vi a Valeria flotar por el salón. Era la reina de la noche y lo sabía. A su lado, Damián, el prometido, sonreía y asentía. Lo observé por un momento. Había algo en su mirada, una especie de cansancio o distancia, que no cuadraba con la imagen del novio feliz. Parecía estar desempeñando un papel, uno que se había aprendido muy bien. Me pregunté por qué un hombre que parecía tan inteligente estaría con alguien tan superficial como mi prima. Quizás, me dije a mí misma con cinismo, ese era el precio del éxito. La cena comenzó. Mi tía Leticia, madre de Valeria, me mostró fotos de su perro. Mi tío Teodoro, su padre, dominaba la conversación con sus opiniones políticas. Y mi madre, a mi lado, me susurraba, sonríe, Itzel. No les des motivos. Y entonces, llegó el brindis. Valeria se puso de pie, radiante y calculadora, golpeando su copa con un tenedor. Un silencio expectante se apoderó del salón. Valeria comenzó su discurso con agradecimientos ensayados, su voz melosa llenando el espacio. Sus ojos, brillantes y agudos, barrieron la sala hasta que, con una precisión quirúrgica, se clavaron en mí. Una pequeña sonrisa maliciosa jugó en sus labios. Ver a toda mi gente querida reunida, me hace sentir tan afortunada, dijo, haciendo una pausa dramática. Y me hace pensar, de verdad, espero nunca terminar como algunas personas. Dejó que la insinuación colgara en el aire, pesada y venenosa. Ya saben, sola,
pasados los 30, luchando para criar a un hijo. El golpe fue directo, me dejó sin aire. Unas cuantas risas nerviosas brotaron en la mesa. Algunos primos se miraron, incómodos pero sin atreverse a decir nada. Pero fue mi tío Teodoro quien convirtió la chispa en un incendio. Envalentonado por el vino, golpeó la mesa con la palma abierta. A ver, pero si es la pura verdad, rugió, encantado consigo mismo. Los hombres no quieren mercancía usada. Y entonces, el infierno se desató. La risa ya no fue nerviosa. Fue una carcajada abierta, atronadora, cruel. Era el sonido de la manada validando al alfa. Mi tío Rubén se rió a carcajadas. Mi prima Fabiola se cubrió la boca, pero sus hombros temblaban de risa. Y lo peor de todo, la imagen que se grabó a fuego en mi memoria, mi propia madre, tapándose la boca con la servilleta mientras su cuerpo se sacudía con una risa ahogada, una risa que pedía perdón por existir mientras me apuñalaba por la espalda. Me quedé helada. El mundo se redujo a un zumbido en mis oídos y al latido furioso de mi corazón contra mis costillas. Debajo del mantel, mis uñas se clavaron en la palma de mi mano, un dolor agudo que me anclaba a la realidad. A solo unos metros, en la mesa de los niños, mi hijo Elián dibujaba pacientemente una galaxia en una servilleta, completamente ajeno a la humillación pública de su madre. En ese instante, quise ser tan pequeña como para caber en uno de sus planetas de crayón y desaparecer para siempre. Esa carcajada no era un sonido nuevo. Era un eco amplificado de las innumerables burlas que habían servido como banda sonora de mi vida en esa familia. Mi mente, en un acto de supervivencia, viajó 18 años atrás, a otra fiesta, a otro vestido. Los 15 años de Valeria. Nuestra situación económica en casa era complicada. Mi padre acababa de perder su trabajo y mi madre hacía milagros con cada peso. La fiesta de Valeria, por supuesto, era un evento extravagante en un salón majestuoso. Para mí, una estudiante de diseño de 20 años, no había presupuesto para un vestido de gala. Pero en lugar de resignarme, vi un desafío. Con mis pocos ahorros, compré metros de satén azul noche en una tienda de saldos en el centro. Rescaté la vieja máquina de coser de mi abuela, un armatoste de hierro que protestaba con un rechinido asmático pero que era leal. Durante semanas, mi habitación se convirtió en mi taller secreto. El suelo era un mar de papel de estraza y retazos azules. Dibujé el patrón yo misma, inspirada en revistas de moda que no podía permitirme. Me pinché los dedos innumerables veces, dejando diminutas manchas de sangre en la tela que luego limpiaba con cuidado. Me desvelé hasta la madrugada, con la única compañía del zumbido de la máquina y la luz de una lámpara, cosiendo cada costura, ajustando cada pinza. No era solo tela, le estaba cosiendo mis esperanzas y mis sueños en esa prenda. La creación era mi refugio, el único lugar donde yo dictaba las reglas. Cuando finalmente lo terminé, un día antes de la fiesta, y me lo probé, sentí un orgullo inmenso. Era un vestido simple, de líneas puras, pero caía con una elegancia que hablaba de dedicación. Era la prueba de que podía crear belleza a partir de la precariedad. Llegué a la fiesta sintiéndome transformada, como si el vestido me hubiera dado una nueva piel, una armadura de satén azul. Valeria, por supuesto, era el centro de atención. Su vestido, una creación pomposa de tul y cristales, parecía sacado de un cuento de hadas. Cuando los ojos de Valeria se posaron en mí, su sonrisa se congeló y fue reemplazada por una mueca de superioridad. Esperó el momento perfecto. Rodeada de su séquito de primas, se deslizó hacia mí. No me saludó. Simplemente señaló mi vestido con un gesto despectivo. «Ay, Itzel, qué original», dijo, su voz goteando sarcasmo. «Dime una cosa, ¿de qué cortina de la abuela sacaste esa tela tan vintage?» El pequeño círculo soltó risitas agudas. Sentí la vergüenza subir por mi cuello, borrando todo mi orgullo. Tartamudeé, tratando de defender mi esfuerzo. Lo hice yo. «Ah, eso lo explica todo», sentenció ella, antes de dar media vuelta y alejarse, dejando tras de sí una estela de humillación. Me quedé paralizada en mi sitio. Mi tía Leticia, que había presenciado todo, se acercó.
Por un instante iluso, pensé que venía a defenderme. ¡Qué ingenua! Me tomó del brazo. Se inclinó y me susurró al oído: escúchame bien, Itzel. Tienes que saber cuál es tu lugar. Esta es la noche de Valeria. No intentes opacarla con tus excentricidades. Estaba al borde de las lágrimas, buscando una ruta de escape, cuando una mano arrugada y suave se posó en mi hombro. Era mi tía abuela Sabina. Me miró con sus ojos pequeños y llenos de inteligencia. No dejes que sus palabras te toquen, niña, me dijo en voz baja. Tu vestido es el más hermoso de toda esta fiesta, ¿sabes por qué? Porque está hecho de talento, de ingenio y de agallas. Y esas tres cosas, querida Itzel, son algo que todo el dinero de su padre nunca podrá comprar para ella. Ahora, endereza los hombros y lleva esa obra de arte con el orgullo que se merece. Las palabras de la tía Sabina no borraron la herida, pero la limpiaron. Gracias a ella, sobreviví el resto de la noche. Pero esa cicatriz se quedó conmigo, un recordatorio constante de que en el Museo del Dolor de mi familia, yo siempre sería la pieza titulada, la que se atrevió a ser diferente. Unos años después, llegó ese rito de paso que en México es a la vez una fuente de esperanza y de ansiedad, los resultados del examen de admisión a la universidad. Valeria y yo, como siempre, habitábamos universos paralelos. Ella tenía un camino pavimentado con las colegiaturas que mi tío Teodoro podía pagar. Mi camino, en cambio, era un sendero estrecho y empinado. Mi pasión era el diseño gráfico. Mi única puerta de entrada a un futuro profesional era a través de las grandes y saturadas universidades públicas. La competencia era salvaje. Me convertí en una ermitaña. Durante meses, mi mundo se redujo a mi habitación, una cueva de libros y apuntes. Sacrifiqué salidas, fiestas, todo. Mi vida social se evaporó, y mi dieta consistía principalmente en café y la ansiedad que me comía por dentro. El día del examen, sentí que me jugaba la vida entera en 3 horas. La espera por los resultados fue una tortura. Finalmente, el día llegó. Recuerdo mis dedos temblorosos tecleando mi número de folio en el portal de la UAM. La página tardó una eternidad en cargar. Y entonces, en letras pequeñas y negras, apareció la palabra que cambió mi vida: aceptada. Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica. Unidad Xochimilco. Un grito que era una mezcla de alivio y alegría brotó de mi garganta. Lo había conseguido. Corrí a la sala para contarle a mis padres. Mi madre me envolvió en un abrazo tan fuerte que sentí como se rearmaban mis piezas rotas. Vi lágrimas de orgullo en sus ojos. Mi padre, un hombre de pocas palabras, me despeinó el cabello y me dijo: sabía que lo harías, cabezona. Siempre lo supe. Esa tarde, abrieron una botella de sidra que guardaban para ocasiones especiales. Brindamos en nuestra pequeña sala. Fue una fiesta íntima, silenciosa, pero inmensamente feliz. Llegué a la comida familiar del domingo con el corazón inflado de alegría, esperando, tontamente, que compartieran mi felicidad. Fui aceptada en la UAM, voy a estudiar diseño gráfico, anuncié con una sonrisa que me ocupaba toda la cara. La reacción a mi noticia fue un balde de agua helada. Ah, mira qué bien, mija. Felicidades, dijo mi tía Leticia, sin despegar la vista de su revista de sociales. Su tono fue tan plano y desinteresado que podría haberle dicho que había llovido. Mi tío Teodoro, como era su costumbre, fue mucho más directo y brutal. Dejó su tenedor sobre el plato con un ruido metálico. Se ajustó las gafas y me dirigió una mirada que mezclaba lástima y condescendencia. ¿Diseño gráfico? En la UAM Xochimilco, repitió lentamente, como si la frase le supiera mal. Hija, con todo respeto, ¿y de qué piensas vivir? ¿De hacer dibujitos para restaurantes? Eso no es una carrera con futuro. Hay que ser realistas. Se hinchó de orgullo y continuó su sermón. Valeria, por ejemplo, va a estudiar Administración de Empresas en el TEC de Monterrey, una escuela de líderes. Ahí aprenderá a manejar negocios, a generar dinero, a relacionarse con la gente que importa. Eso, Itzel,
es pensar con la cabeza, no con el corazón. Concluyó su discurso con una palmada en la mesa. Una lástima que no hayas elegido algo de provecho. Pero bueno, supongo que alguien tiene que dedicarse a las artes. Valeria, que acababa de ser admitida en el TEC gracias a una generosa donación de mi tío, soltó una risita burlona. Ay, prima, no le hagas caso a mi papá. Qué padre que te guste lo bohemio. A ver si un día de estos me haces gratis un logo para mi blog de moda, ¿no? Te invito un cafecito. La humillación fue profunda. Mi logro monumental, un testimonio de meses de sacrificio, había sido reducido a un capricho inútil, a hacer dibujitos. La estocada final llegó 2 semanas después. Mis tíos organizaron una fiesta fastuosa para celebrar la aceptación de Valeria. Hubo mariachis y un enorme pastel con el logo del TEC de Monterrey. Durante el brindis, mi tío Teodoro proclamó que su hija era la promesa de la familia, una futura tiburona de los negocios. Nadie, ni una sola vez, mencionó mi nombre ni mi logro. Mi ingreso a una de las mejores universidades públicas del país fue convenientemente borrado de la historia familiar. No encajaba en su guión de éxito, un guión escrito exclusivamente con tinta de dinero y estatus. Esa noche, mientras observaba el falso júbilo desde un rincón, comprendí una verdad desoladora: para ellos, mi esfuerzo era invisible. Mis sueños eran invisibles. Y esa invisibilidad dolía mucho más que cualquier insulto. De vuelta al presente, esa noche en el restaurante, todos esos recuerdos dolorosos se agolpaban en mi mente. Pero justo antes de salir de casa, algo había cambiado mi perspectiva. Mientras luchaba con mi reflejo en el espejo, sintiéndome inadecuada y ya derrotada, Elian había entrado en mi habitación. Los niños tienen un radar para las emociones de sus padres. Vio la tensión en mi rostro, la forma en que mis hombros estaban caídos. Sin decir una palabra, corrió a su caja de tesoros, ese cofre de cartón donde guardaba sus posesiones más preciadas, una concha de mar, un cochecito sin una rueda, una canica brillante. Regresó con un pequeño collar de plástico, un dije de corazón plateado y abollado que había ganado en una máquina de chicles del supermercado. Con la solemnidad de un caballero nombrando a su reina, se paró de puntitas y me lo puso alrededor del cuello. Toma, mami, dijo, su vocecita seria y dulce. Esta es tu medalla de superheroína. Para que no tengas miedo de los monstruos. Sentí un nudo en la garganta. Lo levanté en brazos y lo abracé con todas mis fuerzas, enterrando la cara en su pelo que olía a champú de manzanilla. En ese momento, todo cambió. Mi razón para ir a esa fiesta ya no era la obligación, ni la culpa, ni el miedo. Era él. Iba a ir a ese nido de víboras no para apaciguarlos, sino para demostrarle a mi pequeño caballero que su madre era, efectivamente, una superheroína. Una que no necesitaba una capa ni poderes sobrenaturales. Una que encontraba su fuerza en el amor incondicional de su hijo y en la convicción de su propio valor. Iba a llevar esa medalla de plástico abollado como si fuera el diamante más raro del mundo, un escudo invisible contra las palabras afiladas que sabía que vendrían. Damián. El prometido perfecto. El trofeo de Valeria. Lo que mi familia ignoraba era que yo conocía los cimientos sobre los que se había construido su imperio: desesperación, fracaso y la ayuda silenciosa de la mujer a la que acababan de humillar. Nuestra historia comenzó hace poco más de 2 años, con una llamada de una amiga en común, Mariana. Su voz sonaba preocupada. Itzel, ¿te acuerdas de Damián? El que andaba con ese proyecto de tecnología. Lo perdió todo. Está destrozado. Y para colmo, tu prima le dio el golpe de gracia. ¿Valeria?, pregunté. Sí. En cuanto se enteró del desastre, le mandó un mensaje: qué lástima lo tuyo. Llámame cuando te recuperes y dejes de ser tan débil. Y lo bloqueó. La historia me heló la sangre. Yo sabía lo que era tocar fondo. A veces, lo único que necesitas es que una sola persona te diga: aquí estoy. Así que, movida por una mezcla de empatía y rebeldía, le escribí un mensaje: hola, Damián. Soy Itzel. Supe lo que pasó. Si alguna vez necesitas hablar, cuenta conmigo.
No esperaba una respuesta. Pero a los pocos minutos, contestó, gracias, Itzel. De verdad, gracias. Ese fue el principio. Empezamos a hablar por teléfono, tarde en la noche, cuando Elian ya dormía. Damián estaba en un pozo muy profundo. Se sentía un fracasado. Había empezado a beber para anestesiar el dolor. Mi papel fue simple, escuchar. No le di consejos baratos ni frases motivacionales. Simplemente creé un espacio seguro para que pudiera vaciar todo el veneno, la rabia, la vergüenza, la decepción. Hablamos de todo y de nada. De sus miedos, de sus ideas, del peso de las expectativas. Y él habló. Vació su alma rota a través del teléfono, y yo la recogí, noche tras noche, sin juicios, solo con la presencia silenciosa de alguien que entiende lo que es sentirse perdido en la oscuridad. Una de esas noches, tímidamente, Damián empezó a hablarme de una nueva idea, una plataforma para conectar a pequeños productores orgánicos con consumidores en la ciudad. La idea era brillante, pero él no la veía. Es una tontería, decía. Seguro que fracasaría igual. No es una tontería, Damián. Es una idea excelente, le dije con firmeza. El problema no es la idea. El problema es cómo la estás presentando. Le pedí que me enviara su currículum y su plan de negocios. Eran un desastre, el reflejo de su estado de ánimo. Déjame echarte una mano, le ofrecí. Hubo una pausa al otro lado de la línea. No, Itzel, ¿cómo crees? No tengo un peso para pagarte. Y tú tienes tu propio trabajo, a Elian, y ese proyecto tuyo del café de Chiapas. Lo había mencionado de pasada. Me sorprendió que lo recordara. No te preocupes por eso, le dije, sintiendo una punzada de culpa por el tiempo que le quitaría a mí, corazón de la selva. Pero había algo en su desesperación que me recordaba a mí misma años atrás. Considéralo una inversión en tu talento. Así comenzó nuestro proyecto clandestino. Durante las siguientes semanas, mi apartamento se convirtió en un cuartel general. Después de acostar a Elian, trabajábamos hasta la madrugada. Rediseñé su currículum, transformamos su vago plan de negocios en una presentación impactante, con un nombre y un logo que diseñé, una hoja verde formando un corazón. Una noche, me preguntó por qué lo hacía. Suspiré y le conté un pedazo de mi propia historia. Porque sé lo que es que nadie crea en ti. Cuando quedé embarazada, sentí que mi vida se acababa. Pero descubrí que diseñar es construir un orden a partir del caos. Y eso fue lo que hice, rediseñé mi propia vida. Y tú, Damián, tienes todas las herramientas para rediseñar la tuya. Esa confesión forjó entre nosotros un lazo de respeto y comprensión. No era romántico, era una alianza de supervivientes. Finalmente, di el último empujón. Le envié la presentación a un antiguo cliente mío, un inversor. Le dije, solo échale un vistazo. Este chico tiene algo especial. Una semana después, Damián tenía su primera ronda de financiación. El resto es historia. Y era nuestro secreto. De vuelta en el infierno de manteles blancos, el eco de la risa de mi familia todavía flotaba en el aire. Mi tío Teodoro se sirvió más vino, satisfecho. Valeria sonreía, triunfante. Y mi madre me miraba con una expresión de súplica, sus ojos diciéndome, no digas nada, Itzel. Aguanta. Aguanta. La palabra que había sido el mantra de mi vida. Durante años, había aguantado. Por ella. Porque sabía que si yo me defendía, la que pagaba las consecuencias después era ella. Mi silencio era un escudo para protegerla. O eso me decía a mí misma. Pero esa noche, mientras miraba su rostro aterrorizado, entendí la verdad. Mi silencio no la protegía. Mi silencio los habilitaba a ellos. Mi sumisión era el permiso que necesitaban para seguir hiriéndome. Vi a Damián al otro lado de la mesa. Me sostuvo la mirada por un instante. Vi la furia impotente en sus ojos. Él sabía la verdad. Pero no era su lugar decirla.
No era su guerra. Fue entonces cuando sentí el frío del plástico en mi cuello. La medalla de Elian. Para que no tengas miedo de los monstruos. Y una oleada de claridad, fría y afilada, me atravesó. ¿De qué tenía miedo realmente? Mi miedo más profundo era romper el frágil y tóxico pacto de silencio que llamábamos familia. La risa de mi madre no había sido el detonante. Había sido la gota que derramó un vaso que llevaba 33 años llenándose. En su risa ahogada, no solo vi su miedo, vi el fantasma de mi padre, aguantando las mismas burlas, la misma condescendencia, año tras año. Y supe que tenía que parar. Por él. Por mí. Y sobre todo, por Elian. Una calma gélida se instaló en mi pecho. Se acabaron las sonrisas falsas. Se acabó el aguantar. Ya no le debía mi silencio a mi madre. Le debía mi coraje a mi hijo. En el silencio de mi mente, tomé una decisión. Ya no iba a no hacer olas. Iba a convertirme en el tsunami. El intento de Valeria por reanimar la fiesta fue un fracaso. Sus anécdotas sobre la boda caían en un pozo de silencio y miradas incómodas. El ambiente estaba irremediablemente envenenado. Yo, sin embargo, me sentía extrañamente serena. La decisión que había tomado actuaba como un blindaje. Mantenía la espalda recta, la barbilla en alto. Sostenía la mirada de cualquiera que se atreviera a mirarme, hasta que eran ellos quienes desviaban los ojos. El centro de la atención se había desplazado hacia la cabecera de la mesa. Hacia Damián. Él no había dicho una palabra. Permanecía sentado, una estatua de furia contenida. Tenía la mandíbula tan apretada que podía ver un músculo temblando en su mejilla. Su copa de vino estaba intacta. Podía sentir el dilema que lo consumía. Podía quedarse callado y comprar una vida de paz superficial. O podía hablar y desatar el caos. Justo cuando mi tía Leticia se levantaba para traer un regalo, Damián hizo su movimiento. No fue impulsivo. Fue deliberado. Colocó su servilleta doblada al lado de su plato. Dejó la copa sobre la mesa con un golpe seco, un sonido que fue como un disparo en el silencio tenso. Valeria se detuvo. ¿Pasa algo, mi amor? Damián no le respondió. Se levantó. Lento, metódico. Y comenzó a caminar. El salón entero contuvo la respiración. Cada par de ojos siguió su figura mientras rodeaba la mesa. Su expresión era indescifrable, una máscara de calma que ocultaba la tormenta interior. Pasó junto a mi tío Teodoro, que lo miró con el ceño fruncido. Pasó junto a mi madre, que se encogió como si esperara un golpe. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Siguió caminando, con pasos firmes y silenciosos, hasta que llegó al final de la mesa. Y se detuvo justo detrás de mi silla. El silencio se volvió tan denso que casi se podía tocar. Sentí el calor de su cuerpo a mi espalda, una presencia sólida en medio de la hostilidad. Era como si, sin decir una palabra, hubiera trazado una línea en la arena. De un lado, todos ellos. Del otro, nosotros. Damián permaneció de pie detrás de mí, permitiendo que la tensión creciera. Luego, con una calma que desmentía la furia en sus ojos, se giró para encarar a la mesa. Su voz, cuando finalmente habló, fue baja, pero resonó con una claridad que cortó el aire. Creo, comenzó, que antes de seguir, todos aquí deberían saber algo importante. Valeria intentó intervenir. Damián, por favor, no es el momento. Estás haciendo una escena. Él la miró como si fuera una extraña. No, Valeria. El momento es ahora. Y la escena la empezaron ustedes. Sus ojos se clavaron en mi tío Teodoro. Tío, dijo, y la palabra sonó hueca. Usted dijo que los hombres no quieren mercancía usada. Hablemos de valor. Hace 2 años, yo era esa mercancía usada. Me habían despedido. Estaba roto, financiera y emocionalmente. La mujer con la que salía, dijo, lanzando una mirada fugaz a Valeria,
me llamó débil y desapareció. El rostro de Valeria se puso pálido. Todos ustedes, continuó Damián, ven ahora el éxito. Pero no tienen ni idea de cómo llegué aquí. La verdad es que estaba a punto de rendirme. Entonces, su tono cambió. La dureza se fue, reemplazada por una intensidad reverencial. Y en mi momento más oscuro, la única persona que se acercó, la única que me tendió una mano, fue la mujer de la que se acaban de burlar. Fue Itzel. Un jadeo ahogado se escuchó. Ella no me dio dinero, aclaró Damián. Me dio algo mucho más valioso. Me dio su tiempo. Me escuchó durante horas, sin juzgarme. Me recordó quién era yo cuando yo mismo lo había olvidado. Su voz se endureció de nuevo, volviéndose hacia mi tío. Y me dio su talento. Ese talento para hacer dibujitos que usted desprecia. Con ese talento, ella reconstruyó mi currículum. Creó desde cero la identidad visual y la presentación de mi nueva empresa. Diseñó el logo que hoy mis inversores llaman brillante. Lo hizo gratis. Sacrificando sus propias horas de sueño, después de trabajar todo el día y de cuidar a su hijo. Lo hizo porque tiene una decencia y una generosidad que ninguno de ustedes parece comprender. Hizo una pausa final, dejando que cada palabra aterrizara con el peso de un yunque. Así que la próxima vez que quieran hablar de mercancía usada, piénsenlo 2 veces. Porque la mujer que ustedes ven como una fracasada es la persona más íntegra y fuerte que he conocido. Y la mujer a la que llaman mercancía usada es, sin que nadie lo sepa, la arquitecta silenciosa del éxito del que todos ustedes se sienten tan orgullosos. El silencio que siguió fue absoluto, denso, pesado. Era el silencio de la verdad cuando cae como una guillotina. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. La revelación de Damián dejó a todos paralizados. Mi tío Teodoro balbuceó algo ininteligible. Valeria, sin embargo, pasó del shock a la furia en un instante. Es mentira, gritó, su rostro descompuesto. Lo haces para humillarme, seguro que ella te enredó, te llenó la cabeza de mentiras. Se giró hacia mí, sus ojos lanzando dagas. Tú, siempre has estado celosa de mí. Damián ni siquiera levantó la voz. Valeria, la única persona que te está humillando esta noche eres tú misma. Con tu crueldad. Yo no estoy mintiendo. Estoy, por primera vez en mucho tiempo en esta familia, diciendo la verdad. Desesperada, acorralada, Valeria recurrió al último y más sucio de los recursos. Su voz se volvió un siseo venenoso. Ah, ya entiendo, estás enamorado de ella, ¿es eso? ¿Todo este tiempo me has estado viendo la cara de estúpida con esta? La acusación, vil y predecible, quedó suspendida en el aire. Pero Damián estaba preparado. No vaciló. La miró directamente a los ojos, y en su mirada ya no había amor. Solo una distancia infinita. No, Valeria. No estoy enamorado de Itzel. Hubo un suspiro de alivio por parte de su familia. Pero Damián no había terminado. Lo que siento por ella es algo que tú, al parecer, eres incapaz de comprender. Se llama respeto. Un respeto profundo e incondicional. Respeto por su fuerza, por su integridad, por su talento. Respeto por una persona que, cuando lo había perdido todo, no me dio la espalda como hiciste tú, sino que me ayudó a reconstruirme. Ese tipo de valor, Valeria, no se puede comprar con la tarjeta de crédito de papá ni se puede presumir en Instagram. O se tiene, o no se tiene. Cada palabra fue un clavo en el ataúd de su arrogancia. La humillación que habían diseñado para mí se les había devuelto como un boomerang, golpeándolos con la fuerza de su propia mezquindad. El eco de las palabras de Damián se quedó flotando en la sala. La fiesta había sido ejecutada. El castillo de naipes de apariencia se había derrumbado. La reacción de la familia fue un caos de negación y pánico.
Mi tía Leticia corrió al lado de su hija, que ahora lloraba histéricamente. «Mira lo que has hecho», me gritó mi tía, señalándome. «Has venido a arruinarlo todo, tú y tu resentimiento». Incluso frente a la verdad, su instinto era culparme a mí. Mi tío Teodoro intentó recuperar algo de su autoridad. Se acercó a Damián. «Hijo, vamos a calmarnos. Estás alterado. Seguro que no querías decir todo eso». Damián se apartó. «No me toque. Y créame, cada palabra que he dicho la he pensado muy bien». Se giró para enfrentar a Valeria. «Se acabó, Valeria. No puedo casarme con alguien que es capaz de esta crueldad. No puedo unir mi vida a una familia cuyos cimientos son la hipocresía». Esa fue la sentencia final. El compromiso estaba roto. Los otros invitados, testigos de todo, comenzaron a levantarse discretamente, ansiosos por escapar de la toxicidad del ambiente. En minutos, el salón quedó semivacío. Fue entonces cuando la voz tranquila pero firme de la tía abuela Sabina se alzó sobre el drama. «Suficiente», dijo. Todos la miraron. Nunca había visto un espectáculo tan vergonzoso de mezquindad. Su mirada se posó en Teodoro y Leticia. Esta familia le debe una disculpa a Itzel. No por esta noche. Por toda una vida de minimizarla, de ser ciegos a su valor porque no venía envuelto en billetes. Nadie se disculpó. El silencio fue su respuesta. Mi madre, que había permanecido petrificada, finalmente se rompió. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Me miró, y su rostro era un mapa de arrepentimiento. Damián se acercó a mí. «Itzel», dijo en voz baja. «Lo siento. Siento que hayas tenido que pasar por esto». Yo negué con la cabeza. «No lo sientas, Damián. Gracias. Gracias por ver lo que nadie más quiso ver». Él asintió, un gesto de respeto mutuo que selló nuestro extraño vínculo. Y entonces supe que mi tiempo allí había terminado. Era hora de irme a casa. Con una calma que se sentía nueva, me puse de pie. Mi movimiento fue el único en una sala llena de estatuas. No les dirigí una última mirada. Ya no eran dignos de mi energía. Caminé hacia la mesa de los niños, un oasis de inocencia. Elian se había quedado dormido, con la mejilla apoyada sobre su dibujo de cohetes. «Vámonos a casa, mi amor», le susurré. Abrió los ojos. «¿Ya se acabó la fiesta, mami?», preguntó con un bostezo. «Sí, mi campeón. Para nosotros, la fiesta se acabó». Tomé su manita, cálida en la mía. Con la otra mano, recogí su dibujo. Juntos, caminamos hacia la salida, pasando junto a las ruinas de lo que una vez llamé mi familia. Valeria me fulminó con la mirada. Mi tío Teodoro miraba al vacío, derrotado. Y mi madre me miraba, con el rostro bañado en un arrepentimiento silencioso que llegaba años tarde. No sentí el placer de la venganza. No sentí la satisfacción de la victoria. Lo que sentí fue algo mucho más profundo y sanador, sentí paz. Al cruzar las puertas del restaurante y salir a la noche fresca de la Ciudad de México, inspiré profundamente. El aire olía a tierra mojada, a un nuevo comienzo. Miré hacia el cielo. Y por primera vez en toda mi vida, sentí que el peso invisible que siempre había llevado sobre mis hombros, el peso de no ser suficiente, se había desvanecido. No me habían roto. Me habían liberado. Su crueldad había sido el cincel que, sin saberlo, había terminado de esculpir mi libertad. La mañana siguiente, mi teléfono se convirtió en un campo de batalla. La primera explosión fue un mensaje de texto de mi tía Leticia. Era una parrafada larga y llena de veneno, culpándome de la humillación pública de su hija y de haberle robado a su prometido. No respondí. Simplemente lo borré. Luego, una llamada de un número desconocido. Contesté, y la voz furiosa de mi tío Teodoro me ladró al oído. «Eres una malagradecida, después de todo lo que hemos hecho por ti.
Colgué antes de que pudiera terminar. Bloqueé el número. El tercer ataque fue el más doloroso. Un mensaje de voz de mi madre. Era un sollozo largo y entrecortado. Perdóname, mi hija. Perdóname, por favor. Tuve tanto miedo. No supe qué hacer. Soy una cobarde. Perdóname. Escuché el mensaje 3 veces, cada vez con una mezcla de ira y una profunda tristeza. No sabía qué responder. Así que no respondí nada. La última comunicación fue un mensaje de Damián. Era corto y respetuoso. Itzel, espero que estés bien. Lo que dije anoche fue solo la verdad. Te debo mucho. Si hay algo, cualquier cosa que pueda hacer para compensarte, solo tienes que decirlo. Leí su mensaje y sentí una extraña calma. Tecleé mi respuesta. Estoy bien, Damián. No me debes nada. Ya hiciste más que suficiente. Te deseo paz. Envié el mensaje y apagué el teléfono. El silencio que llenó mi apartamento fue el más dulce que había escuchado en mucho tiempo. Era el sonido de la paz que tanto me había costado ganar. Esa tarde, mientras Elian y yo construíamos una torre de bloques que desafiaba la gravedad, sonó el timbre. Mi corazón dio un vuelco, temiendo que fuera uno de mis tíos. Pero al mirar por la mirilla, vi el rostro arrugado y sonriente de mi tía abuela Sabina. Le abrí la puerta y me envolvió en un abrazo que olía a libros viejos y a lavanda. Entró, miró el desorden de juguetes con aprobación y se sentó en mi pequeño sofá. Vine a ver cómo estaba la revolucionaria de la familia, dijo con un brillo en los ojos. Le ofrecí un café, y mientras se lo preparaba, le conté todo. La avalancha de mensajes, las llamadas, el sentimiento de culpa que luchaba contra mi sensación de alivio. Ella me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, tomó un sorbo de su café y me miró fijamente. No dejes que te hagan sentir culpable, Itzel, dijo con firmeza. Tú no rompiste nada. Solo encendiste la luz en una habitación que llevaba demasiado tiempo a oscuras, y a ellos no les gustó ver el desorden que habían creado. Hizo una pausa. La verdad duele. Pero a veces es necesaria para sanar. Lo que hiciste anoche, al mantenerte digna, y lo que hizo ese muchacho, al hablar, no fue un acto de agresión. Fue un acto de limpieza. Y esta familia necesitaba una limpieza profunda desde hace mucho tiempo. Me tomó la mano. Hiciste lo correcto, niña. No por ellos. Por ti. Y por ese pequeño arquitecto de ahí, dijo, señalando a Elian. Le has dado la lección más importante de todas, que nadie tiene derecho a definir quién eres. Sus palabras fueron el bálsamo que mi alma necesitaba. No me dijo qué hacer. Simplemente validó mis sentimientos, me dio permiso para sentirme en paz con mi decisión. Esa noche, después de acostar a Elian, me senté en la oscuridad de mi sala. Volví a encender mi teléfono. Releí el mensaje de mi madre. Su dolor era palpable, su arrepentimiento parecía sincero. Pero, ¿era suficiente? Abrí mi laptop y, en lugar de revisar los correos de trabajo, abrí el archivo de mi proyecto personal, Corazón de la Selva. Miré el logo que había diseñado, una semilla de café brotando en forma de corazón. Pensé en las mujeres de Chiapas, en su lucha, en su dignidad. Pensé en mi propia lucha. Damián había construido un imperio tecnológico. Valeria aspiraba a una vida de lujo. Mi tío valoraba el poder y el dinero. Pero mi idea del éxito era diferente. Mi éxito era esto, la tranquilidad de mi hogar, la risa de mi hijo, y la capacidad de usar mi talento para crear algo con significado. Tomé una decisión. Bloqueé los números de mi tía Leticia y mi tío Teodoro. No necesitaba su toxicidad en mi vida. Leí una vez más el mensaje de mi madre y dejé el teléfono a un lado. No estaba lista para responder. Quizás algún día lo estaría. Pero por ahora, mi prioridad era proteger mi paz. Miré por la ventana las luces de la ciudad. Ya no me sentía como una isla solitaria.
Me sentía como una tierra recién descubierta, con fronteras que yo misma había trazado. Mi historia no termina con una venganza espectacular, sino con algo mucho más poderoso, la recuperación de mi propia narrativa. Y aquí, al final de este largo viaje, les dejo esa pregunta a ustedes, la que todavía resuena en mis noches. ¿Qué harían en mi lugar? ¿Creen que debería abrir la puerta cuando mi madre vuelve a llamar? ¿El silencio de una madre, nacido del miedo, merece el perdón?